Descubrí cómo mi esposa me traicionó frente a todos, y grabé en video su engaño increíble. Mi viaje no comenzó como esperaba. El jueves y el viernes debía asistir a una conferencia en Minneapolis, pero no tuve el cálido despedida que solía tener. Mi esposa, Marta, normalmente se tomaba medio día libre para hacer mi partida memorable, pero esta vez solo me dio un rápido beso de despedida antes de irse a trabajar. Permítanme presentarme. Soy Eva, aunque muchos me llaman Evan. Tengo 49 años. Estoy felizmente casada con Marta desde hace 24 años y tenemos 2 hijos, Rodrigo, de 22 años, y Amelia, que acaba de cumplir 20 años. Mi viaje comenzó a las 3 de la tarde. Salí del trabajo y me dirigí al aeropuerto. Siempre me gusta llegar temprano para mi vuelo de las 6 de la tarde y evitar cualquier estrés por retrasarme. Todo iba bien, y esperé pacientemente el anuncio de la salida del vuelo. Sin embargo, la suerte no estuvo de mi lado esta vez. El vuelo desde Minnesota se retrasó debido al mal tiempo y una inminente tormenta de nieve. Después de un retraso de 45 minutos, finalmente abordamos el avión. A unos 30 minutos de vuelo, noté que el avión hacía un giro sutil hacia la izquierda. Al principio pensé que era un ajuste menor, pero pronto quedó claro que estábamos regresando. El piloto confirmó que, debido a la severa tormenta de nieve, no podíamos aterrizar en Minneapolis, así que tuvimos que volver al punto de partida. De nuevo en tierra firme, corrí al mostrador de la aerolínea para reorganizar mis planes para la mañana siguiente. Afortunadamente, conseguí uno de los últimos asientos disponibles en el próximo vuelo. A pesar de perderme la conferencia, estaba decidida a asistir. Mientras me sentaba, surgió un destello de esperanza, pero no podía llegar a la conferencia de inmediato. Llamé a mi contacto en Minneapolis para avisarles del retraso y dejé un mensaje detallado en el buzón de voz de mi jefa. Ansiosa, llamé a casa esperando escuchar la voz reconfortante de Marta. Para mi sorpresa, no contestó, y la casa estaba a oscuras, con su coche ausente del garaje. Dejé mi equipaje en el auto y entré con cautela a la casa. Escuché voces provenientes de la sala, lo que me sorprendió. Resultó que la televisión estaba encendida, lo que me llevó a una inquietante conclusión. Marta aparentemente había estado en casa después del trabajo, y yo recordaba claramente haber apagado la televisión antes de irme. Silencié la televisión y busqué alguna señal de ella, pero no encontré nada. Ansiosa, llamé a su celular. Finalmente, me preguntó cálidamente dónde estaba, una pregunta que se había vuelto familiar en nuestro matrimonio, ahora teñida de genuina preocupación e interés. En respuesta, mencionó que estaba en casa viendo programas de televisión. Mientras hablaba, el cansancio de mi largo viaje comenzó a abrumarme. En ese momento, mi único deseo era estar con mi esposa, buscando consuelo en su presencia y compartiendo momentos de cercanía, aunque fueran solo unas pocas horas preciosas. A pesar del retraso del vuelo, me aferré a la esperanza de unas horas inesperadas y felices en la comodidad de nuestra cama. Sin embargo, en apenas 30 segundos, la satisfacción de regresar a casa fue reemplazada por una profunda sensación de incertidumbre. En lugar de anticipar el cálido abrazo de mi devota esposa, con quien había compartido 24 años de amor y confianza, me enfrenté a la impactante revelación de mentiras y engaños. Fue un golpe inesperado que me dejó sin palabras e insegura. No podía evitar preguntarme si realmente me había engañado y por qué haría tal cosa. No parecía haber una explicación lógica para su engaño, ya fuera que ocurriera mientras estaba en el trabajo, con amigos o en un restaurante. Debo haber permanecido en silencio por un rato, porque la voz preocupada de Marta finalmente irrumpió, preguntándome si aún estaba presente. Volví a la realidad y murmuré en respuesta que sí. Lo siento, hemos aterrizado en O'Hare y tengo que irme. Con el corazón apesadumbrado, terminé la llamada abruptamente. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez lo apagué, necesitando algo de soledad para dar sentido a mis pensamientos acelerados. Sentada en el sofá, rodeada de silencio y vacío, sentí un entumecimiento apoderarse de mí. La pregunta me atormentaba.
¿Por qué me engañó Marta? Tal vez había una explicación razonable para la mentira. Recordando, pensé en cómo había organizado una serie de engaños hace 4 años para nuestro 20º aniversario de bodas. Había planeado en secreto un crucero de 2 semanas y envolví a su jefa y padres en el plan, creando una red de engaños. Los recuerdos de esa mentira volvieron a mí. En medio de mi confusión, un pensamiento persistente se coló, que rechacé vehementemente. No, no nosotros, no estaríamos en esta situación. Era simplemente inconcebible, pensé, realizando que mi hija, Amelia, podría saber de todas las sorpresas y planes de Marta. Marqué rápidamente su número de memoria. La voz de mi querida hija me saludó por teléfono y me preguntó cómo estaba. Pregunté con genuina curiosidad por su bienestar, y respondió que acababa de terminar su tarea y estaba viendo televisión. Sintiendo la importancia de la situación, pregunté con cautela si había hablado con su mamá recientemente y si Marta le había mencionado algo. Amelia mencionó que habían tenido su llamada semanal habitual el domingo, dándome un destello de esperanza. Luego le pregunté si sabía algo sobre una sorpresa que Marta estuviera preparando. Dejé claro que no quería saber la naturaleza de la sorpresa, solo si Marta estaba planeando algo. Mi voz tenía anticipación mientras esperaba su respuesta. La respuesta de Amelia destrozó mis esperanzas. Dijo que no sabía nada y preguntó qué estaba pasando, sin darse cuenta de mi preocupación. Inventando una débil explicación, le dije que Marta había estado actuando un poco extraño últimamente y me preguntaba si estaba escondiendo una bonita sorpresa, tal vez para mi 50º cumpleaños. Amelia desechó rápidamente la idea, recordándome que habíamos celebrado mi cumpleaños el mes pasado. Al no obtener información, acepté la verdad y le deseé buenas noches a mi hija. Ella respondió, sonando desanimada. Me di cuenta de que la sorpresa que había esperado no iba a suceder. La pregunta seguía: ¿por qué me engañaría Marta? Posibles explicaciones comenzaron a formarse en mi mente. Tal vez estaba relacionado con un próximo ascenso. Probablemente era eso, concluí, aunque no podía entender por qué mentiría. Consideré la posibilidad de que estuviera trabajando duro para lograr ese esquivo ascenso. Últimamente, había tenido que quedarse hasta tarde en el trabajo varias veces debido a su inquebrantable dedicación. Sin embargo, en el fondo, Marta sabía que ningún ascenso podía superar el valor del tiempo que perdíamos juntas. Ella entendía que yo quería que redujera sus horas de trabajo para que pudiéramos pasar más tiempo juntas. Una solicitud razonable que ella comprendía. Irónicamente, recordé una decisión importante que tomé unos meses antes de nuestro 20º aniversario: rechazar un ascenso. Habían pasado casi 5 años desde que acepté con entusiasmo una oferta de trabajo para convertirme en la vicepresidenta de finanzas en mi empresa. Pero este rol requería viajes frecuentes a la sede de la compañía en Chicago para reuniones de junta y visitas a varias fábricas por todo el país. Inicialmente, estaba emocionada por la oferta, pero Marta rápidamente planteó dudas, haciéndome reconsiderar mi decisión. La historia de advertencia de una colega que pasó por un divorcio apenas 2 años después de aceptar un puesto similar no podía ignorarse. Aunque el éxito financiero fue una recompensa para ella, vino a costa de la soledad y el sufrimiento. Dadas las circunstancias y el hecho de que nuestros hijos aún necesitaban guía y apoyo durante sus últimos años de escuela, Marta, comprensiblemente, no quería asumir esta responsabilidad sola. Durante la semana, tuvimos discusiones profundas sobre las posibles consecuencias de aceptar el ascenso. Gradualmente, quedó claro que estaba a punto de perder de vista lo que realmente importaba en mi vida: mi esposa e hijos. Recobrando claridad, tomé la decisión sincera de rechazar el ascenso, reconociendo que mi compromiso con mi familia tenía prioridad sobre el éxito material. Los últimos meses habían sido desafiantes, ya que Marta empujaba con fuerza por su ascenso. Esto trajo de vuelta las dudas que tenía sobre mi propio crecimiento profesional. Como nuestros hijos ahora estaban en la universidad, nuestra familia consistía solo de nosotras dos. Mientras Marta pensaba que su ascenso era alcanzable, con un impacto mínimo en nuestras vidas,
como más viajes de negocios, yo me preocupaba por las muchas horas extras que tendría que trabajar. Ver a mi esposa solo 1 o 2 horas al día durante la semana me dejaba insatisfecha. Los breves momentos juntas no traían satisfacción, y la falta de tiempo de calidad juntas pesaba en mi corazón. La disminución en nuestra cercanía no podía pasar desapercibida. Marta se sumergía cada vez más en su trabajo, pasando sábados e incluso domingos en la oficina. Cuando regresaba a casa, el cansancio la consumía, dejándola sin energía para nada más. Había pasado un tiempo, si no era imposible, recordar la última vez que estuvimos cercanas. ¿Hace 3 semanas? ¿El mes pasado? Los detalles específicos se difuminaban en una bruma deprimente. Reconociendo que la edad contribuía a nuestra disminución en la conexión física, era difícil ignorar la triste falta de vida íntima que solíamos compartir. Es posible que su engaño durante nuestra llamada telefónica fuera un intento de evitar discutir mis preocupaciones y esconderse detrás de sus compromisos laborales. Sin embargo, es justo admitir que yo también estaba en un viaje de negocios y ocasionalmente tenía que trabajar horas extras. Al mismo tiempo, había una forma sencilla de descubrir la verdad. Decidí llamar a la línea directa de Marta en la agencia de publicidad Bold para confirmar las cosas. Para mi sorpresa, su colega Jake Turnbull contestó el teléfono. Alarmada, me recompuse rápidamente, esperando escuchar la voz de Marta. Lo saludé usando mi apodo, y su respuesta me tomó desprevenida cuando mencionó que debería estar disfrutando de unas vacaciones con Marta. Me quedé impactada y confundida por su comentario, y estaba claro que algo no encajaba esa noche. Me encontré en una red de sorpresas y pregunté sobre las supuestas vacaciones. Después, rápidamente recuperé la compostura, me disculpé con Jake por la interrupción y fabriqué una excusa diciendo que había marcado su número por error. Él me tranquilizó sin preocupación alguna, mencionando que Marta le debía un almuerzo por cubrir su turno y las horas de trabajo tardías. Expresó su frustración diciendo que eran las 9 de la noche y todavía estaba en el trabajo. Con eso, concluyó la conversación y colgó. Gradualmente, la verdad se hizo evidente para mí. Marta no estaba trabajando y, de hecho, estaba ausente de su lugar de trabajo. Según Jake, había tomado unas vacaciones hasta el final de la semana. El pánico lentamente se apoderó de mi mente, apretando su agarre mientras el miedo tomaba control. ¿Dónde estaba Marta? ¿Qué podría estar haciendo? Un pensamiento no deseado pero silencioso invadió mi mente. No, no podía ser cierto. Siempre he tratado de ver lo mejor en las personas, manteniendo una perspectiva positiva y valorando la bondad inherente en todos. Pero ahora, contra mi voluntad, comencé a contemplar el peor escenario posible. ¿Podría esto realmente estar ocurriendo? ¿Podría Marta traicionarme así? El pensamiento de que estuviera con su hermana Victoria cruzó por mi mente involuntariamente. Con el tiempo nos distanciamos de Victoria y su exesposo Miguel. Una vez, fuimos increíblemente cercanos, unidos por fuertes amistades que parecían irrompibles. Nuestras vidas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. Pasábamos las tardes juntas, nos apoyábamos mutuamente, cuidábamos de nuestros hijos, organizábamos numerosas reuniones familiares e incluso salíamos de vacaciones juntas. Pero todo cambió un fatídico día cuando regresé a casa con un dolor de cabeza punzante. En busca de alivio, tomé un par de tabletas de paracetamol y me recosté en el sofá. Media hora después, Marta y Victoria regresaron de un viaje de compras, charlando animadamente. Sin que me notaran, permanecí en el sofá. De repente, Victoria comenzó a hablar, preguntando si Marta había notado al nuevo gerente de productos en el supermercado. Mi corazón se aceleró mientras esperaba ansiosamente la respuesta de Marta. Ella respondió con calma que lo encontraba guapo, admitiendo que él le había sonreído. Luego, con inquietud, añadió que sería mejor si estuviera sonriendo después del encuentro de ayer en el asiento trasero de su coche, declarado desafiantemente por Victoria. Para mi sorpresa, mi esposa respondió desaprobadoramente, advirtiendo a Victoria que podría ser descubierta, arriesgándose a perder un buen esposo y más.
Sin inmutarse, Victoria respondió confiadamente, asegurando a Marta que siempre era cuidadosa. Con esas palabras, se fueron abruptamente, dejándome en un estado de incertidumbre. Como alguien que valora la honestidad y la integridad, luché por soportar el peso de esta revelación, insegura del curso de acción correcto. Me encontré en una encrucijada. Una cosa estaba clara. Miguel merecía saber la verdad. Escuchar sobre la infidelidad de Victoria sin duda lo devastaría, y ese pensamiento pesaba en mi corazón. Sabía que Miguel, al enterarse de su traición, no dudaría en echar a Victoria de su casa. Llevaba la carga de posiblemente causar el colapso de su matrimonio. ¿Realmente quería ser la razón de un cambio tan profundo? Antes de que pudiera tomar una decisión final, mi esposa regresó a casa con nuestros hijos. Reconfortada por el hecho de que desaprobaba las acciones de su hermana, decidí posponer mi decisión hasta que pudiéramos discutirlo más a fondo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, abordé el tema, buscando su orientación. Comencé con cautela, explicando la situación y compartiendo la noticia del descubrimiento de una infidelidad en nuestro círculo. Su expresión inicialmente reveló incertidumbre, mientras yo preguntaba en serio qué debería hacer, y si confrontar al infiel con enojo era una respuesta apropiada. Marta tomó un momento, considerando cuidadosamente las circunstancias que rodeaban la situación. Comenzó lentamente, sugiriendo que podría depender de la situación específica y que había varios factores a considerar. Buscando más claridad, presenté escenarios hipotéticos para discusión, preguntando sobre nuestro amigo Miguel y si deberíamos hacer la vista gorda si él había engañado antes y había recogido a una mujer en un bar. Quería saber su punto de vista. El peso de la situación flotaba en el aire mientras contemplaba posibles cursos de acción. De repente, Marta se sentó en la cama, agarrando el teléfono con fuerza y expresando su enojo. Estaba claro que se sentía obligada a tomar medidas inmediatas e informar a Victoria sobre la traición. Instintivamente, tomé suavemente su teléfono y le dije que yo manejaría la situación, ya que era mi responsabilidad. Marta tenía dudas sobre la corrección de nuestra decisión y preguntó qué estaba pasando. Respondí con confianza, asegurándole que estaba segura y esperaba que Victoria echara al infiel de la casa. Marta me miró con determinación en sus ojos, afirmando que no dejaríamos que se quedara con nosotras. Declaró firmemente que podía encontrar su propio lugar y que no albergaría a un infiel en nuestro hogar. Afortunadamente, las cosas jugaron a mi favor, y Miguel contestó el teléfono. Comencé con un suspiro pesado, dirigiéndome a él como su yerna favorita. Miguel respondió con un toque de humor, reconociendo que era su única yerna, lo que me hacía automáticamente su favorita. Preguntó qué era tan importante que llamaba tan tarde. Después de tomar una profunda respiración, continué con cautela, advirtiéndole que había escuchado una conversación y tenía noticias devastadoras que compartir. Le dije que su esposa no había sido fiel y lo había engañado justo ayer. Hubo una larga pausa en el teléfono mientras Miguel absorbía esta impactante revelación. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible, llena de incredulidad. Expresó su duda, preguntando si estaba absolutamente segura de que se trataba de su Victoria. Confirmé que lo había escuchado directamente de su propia boca, describiéndolo más como una jactancia, sin un ápice de remordimiento. Expresando mis condolencias, ofrecí mi apoyo y le dije que estábamos allí para él y los niños. Miguel me tranquilizó y colgó el teléfono. Marta me miró con tristeza en sus ojos, con lágrimas brotando. Susurró que estaba orgullosa de mí y pidió un abrazo. Me sentía perdida y asustada. Abrazándola, ofrecí consuelo frente a la incertidumbre. Después de un momento de calma, pregunté si deberían considerar ver a un terapeuta, curiosa sobre sus posibles próximos pasos. Marta, sintiéndose cansada, murmuró somnolienta, expresando dudas sobre si la terapia cambiaría algo y mencionando que una vez que alguien se desvía, tiende a hacerlo de nuevo. Silenciosamente, estuve de acuerdo con su evaluación. El timbre del teléfono me despertó de mi sueño y contesté, aturdida, tratando de no molestar a Marta. La voz furiosa de Victoria me atacó,
exigiendo respuestas sobre lo que le había dicho a Miguel. Respondí con calma, diciendo que le había dicho la verdad y enfatizando la importancia de la honestidad. Mientras Marta observaba con preocupación y resolución, la voz de Victoria estaba llena de ira, mientras expresaba incredulidad de que su hermana la traicionara. Respondí firmemente que a veces la verdad sale inesperadamente, y ambas estuvimos de acuerdo en que los infieles deberían enfrentar las consecuencias. Las lágrimas de Victoria comenzaron a fluir incontrolablemente, y confesó que Miguel la había echado de la casa. Reiteré que era una consecuencia merecida. Victoria suplicó desesperadamente, preguntando qué debía hacer y si podía venir con nosotras. Lamentablemente, respondí que no podíamos ofrecerle refugio a una infiel y que tendría que manejar la situación por su cuenta. Victoria parecía impactada por mi respuesta, y me volví hacia Marta, buscando orientación, preguntándole qué decir a una infiel que quería venir con nosotras. Marta se inclinó hacia el teléfono y declaró firmemente que no quería a una infiel en su casa, y le dijo que se fuera. Luego transmití un mensaje en nombre de ambas, diciendo que Victoria ya no formaba parte de nuestras vidas y que debía mantenerse alejada de nosotras, que no queríamos que viniera ni llamara. Marta se acurrucó más cerca de mí y buscamos consuelo en los brazos de la otra. Susurró que estaba orgullosa de cómo había manejado la situación y nos dormimos pacíficamente. Sin embargo, la mañana trajo una tormenta inesperada cuando el padre de Marta llamó y le gritó a su hija. Marta estaba ansiosa y llorosa después de la llamada telefónica. Expliqué que fue una decisión mutua y que habíamos discutido la posibilidad de buscar consejo y terminar nuestra conexión con la engañadora. Aclaré que solo había mencionado un escenario hipotético sobre Miguel y no había afirmado que realmente engañó a Victoria. Planteé una pregunta provocadora, preguntando cómo la posible traición de Miguel difería de la infidelidad de Victoria. Marta defendió a su hermana, diciendo que Victoria era familia. Expresé mi decepción y cuestioné si estaba bien engañar a alguien porque eran familia, dejando a Marta momentáneamente sin palabras. Hace 3 años, tuve una conversación crucial con Marta, afirmando mi postura sobre su hermana. Dejé claro que no quería a su hermana cerca de nuestros hijos ni en nuestra casa. Aunque Marta ocasionalmente se encontraba con su hermana en secreto, permanecía como un tabú tácito en nuestro hogar y visitaba a Victoria a escondidas mientras yo estaba fuera. Con el tiempo, Miguel logró superar la situación y prepararse para un nuevo matrimonio, y mi resentimiento hacia Victoria disminuyó. Había dejado de preocuparme por su presencia y encontraba alegría en su ausencia. Cambiando mi enfoque hacia Marta, abordé el tema con suavidad, sintiendo la necesidad de resolver el asunto. Sospechaba que Marta podría cargar con culpa por engañarme, aunque había llegado a un punto en que ya no me importaba. Un giro sorprendente de los eventos se desarrolló cuando me encontré en un escenario diferente, pero en este caso, imaginé que estaba en un congreso frente a una vasta audiencia. Comencé mi discurso, dirigiéndome a la multitud y discutiendo 2 tipos distintos de individuos en el ámbito del uso de pañuelos: los negadores y aquellos que enfrentan la realidad. Durante la charla, el jefe de Marta, David Millán, agitó la mano salvajemente y confesó haber evadido a mi esposa. Jake Turnbull, sentado detrás de David, también admitió haber evadido a mi esposa. Otro hombre se unió con un comentario descarado, creando un momento de diversión compartida y risas ligeras entre la audiencia. De repente, me senté en el sofá, limpiándome la baba de la cara, y me di cuenta de que ya era medianoche. Debí haberme dormido por más de 1 hora, y me pregunté si Marta había regresado a casa durante mi siesta, posiblemente sin notar mi presencia como una invitada inesperada. Apresurándome hacia el dormitorio, entré, pero no encontré señales de ella. Entonces, se me ocurrió que probablemente estaba con su hermana Victoria. Considerando si contactar a Victoria y preguntar por el paradero de Marta, dudé, dándome cuenta de que obtener la dirección de Victoria implicaría actuar a espaldas de Marta. Recordando que necesitaba recoger a los hijos de Victoria en un lugar específico, me pregunté si aún tenía el número de Victoria. Mientras me preparaba para buscar en mi lista de contactos,
Noté el icono de la aplicación Buscar mi teléfono en mi celular. Hace un año, la había instalado en ambos teléfonos después de perder el mío durante un viaje de Nueva York a Cincinnati. Reconociendo sus capacidades, abrí rápidamente la aplicación. En segundos, recibí información sobre la ubicación del teléfono de Marta. Indicaba el lago Mills. Me quedé desconcertada, preguntándome por qué estaría allí. Por otro lado, Victoria enfrentaba dificultades financieras, lo que hacía improbable que pudiera permitirse una cabaña en el lago Mills. La situación se volvía cada vez más misteriosa. El lago Mills era conocido como una zona residencial de lujo, con costos de cabañas que superaban con creces los de nuestra modesta casa. Usando Google Earth, ubiqué cuidadosamente la posición exacta de Marta. Para mi sorpresa, estaba dentro de una exclusiva finca rodeada por un imponente muro de piedra. Esta revelación me dejó perpleja. ¿Qué podría estar haciendo Marta en la lujosa finca de un millonario? La distancia entre el lago Mills y nuestro pueblo era de 1 hora en coche, pero mi determinación para descubrir la verdad me impulsó hacia adelante. Al mismo tiempo, me di cuenta de que una conversación directa con ella probablemente resultaría en deshonestidad o evasión. Reunir pruebas irrefutables era esencial antes de iniciar una conversación. A pesar de mis hesitaciones, invadida por emociones intensas, me dirigí rápidamente al lago Mills, reprochándome por no considerar antes la posibilidad de que Marta estuviera haciendo algo malo. El arrepentimiento me carcomía al darme cuenta de que debería haber revisado el localizador GPS de su teléfono desde el principio, en lugar de buscar excusas para sus acciones. La incertidumbre nublaba mis pensamientos mientras llegaba al lago Mills, insegura de mis intenciones y albergando una leve esperanza de una explicación sencilla. Ansiosa, me dirigí a la finca donde se encontraba Marta, cargada por la anticipación de lo que me esperaba. Frente a mí se alzaba una enorme puerta que impedía el acceso directo a la finca. No planeaba conducir hasta la casa y anunciar mi presencia en busca de mi esposa. Después de evaluar la situación, entendí que estacionar al lado de la carretera podría atraer atención no deseada, posiblemente llevando a la llegada de guardias de seguridad o policías en esta comunidad exclusiva. Conduciendo un poco más, encontré un camino humilde y decidí estacionar el coche allí. Al salir, luché con la incertidumbre. ¿Cómo sortearía el imponente muro que me separaba de la verdad? Entonces, se me ocurrió que la finca bordeaba el lago, lo que significaba que un acercamiento desde este lado era posible. Con renovada determinación, me dirigí a la orilla del lago, con el corazón latiendo acelerado ante la perspectiva de encontrar un punto de entrada a la finca desde esta dirección. Descubriendo un sendero que llevaba al lago, avancé con cautela hacia la orilla, sin saber en cuál de las grandes cabañas estaba Marta. Contaba con otra verificación del localizador GPS. Finalmente, llegué a una lujosa mansión donde varias ventanas del segundo piso aún tenían luces encendidas. Sin embargo, la planta baja estaba tenuemente iluminada. Solo una cortina permanecía entreabierta, proyectando una cálida luz hacia afuera. Buscando un punto de vista elevado, encontré un árbol robusto y subí lo suficiente para mirar dentro. Mi mirada se posó en un hombre que vestía una bata blanca de felpa. Aunque apenas era reconocible para mí, el hombre, que parecía mayor que yo, desapareció rápidamente de mi vista. Un momento después, emergió una mujer, confirmando mis sospechas. Era Victoria. Mientras estaba de pie con una bata abierta, bebiendo champán de una copa, no podía negar que seguía siendo atractiva para su edad. Las piezas comenzaron a encajar, y me di cuenta de que Marta estaba efectivamente con su hermana. Esta revelación no me sorprendió, dado las implicaciones financieras de un divorcio. Parecía probable que Victoria estuviera buscando una pareja adinerada. Sin embargo, no podía evitar pensar que Marta había sido atraída a un estilo de vida que yo desaprobaba y no quería para ella. Mientras los eventos se desarrollaban ante mis ojos, presencié una escena que me dejó desanimada. El hombre que había visto inicialmente se acercó a Victoria, y sus manos exploraron audazmente su cuerpo. Tomó su copa de champán, dejándola discretamente a un lado.
Tuve que bajar del árbol y apartar la vista de esta muestra de cercanía de mi cuñada. Mis sensibilidades estaban arraigadas en nociones tradicionales, donde el amor y la vida íntima formaban el núcleo de una relación genuina entre un hombre y una mujer. Lo que observé se sentía desprovisto de amor, carente de la conexión y el afecto que yo valoraba. Aunque no tenía a Victoria en alta estima, no le desearía una existencia tan destructiva y vacía a nadie. Sintiéndome incómoda con la escena que se desarrollaba ante mí, contemplé bajar del árbol. Sin embargo, cuando la pareja se alejó de la ventana, mis ojos se encontraron con los de Marta. Estaba sentada en un sofá distante, luciendo una sonrisa ebria y tonta. Mi corazón se hundió. Congelada en desconcierto, su bata estaba abierta, revelando una visión que selló el destino de nuestro matrimonio. Abrumada por el impacto, di un paso vacilante hacia atrás, pero perdí el equilibrio y caí del árbol. Las ramas amortiguaron mi caída, y tuve la suerte de escapar con heridas menores. Aturdida, me puse de pie, sintiéndome como una anciana bajo el peso de lo que había presenciado. Comencé a deambular sin rumbo, como un zombi a la deriva en un mundo desolado. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras cojeaba de regreso al coche, reflejando el profundo dolor que me consumía. No era la caída física del árbol lo que me causaba dolor, sino la pérdida emocional de la felicidad y la separación de un ser amado. Durante esos angustiosos minutos, consideré brevemente irrumpir en la cabaña, forzando mi entrada para enfrentar la situación. Sin embargo, la dura realidad de las consecuencias, potenciales años en prisión por allanamiento y agresión, extinguió rápidamente este deseo. Sola con mis pensamientos en la noche, una tormenta de emociones rugía dentro de mí. La negación ya no podía protegerme de la dura verdad, y luché con la profunda tristeza y la ira contenida. Sin embargo, reconocí el peligro de dejar que esa ira me consumiera, entendiendo que solo dañaría aún más mi propia vida. En el fondo, sabía que, sin importar cuán enojada estuviera, nunca recurriría a lastimar físicamente a Marta. Mientras los eventos se desarrollaban, consideré varias opciones. La más simple sería regresar a casa, empacar mis cosas y dejarla. Si viviéramos en un estado de divorcio sin culpa, con ingresos separados y sin hijos dependientes, el proceso de divorcio probablemente se desarrollaría sin problemas. Dividiríamos nuestras propiedades equitativamente y nos separaríamos. Sin embargo, a pesar de este camino directo, una parte de mí anhelaba justicia y el deseo de obtener alguna forma de venganza. Una idea audaz tomó forma en mis pensamientos, y sin dudarlo, decidí aprovechar el momento y ver cómo se desarrollaba. Agarrando mi teléfono con fuerza, marqué el número de Marta, anticipando que podría no responder y que sería dirigida a su buzón de voz. Esperaba que revisara su buzón de voz de inmediato, por si acaso. «Hola, cariño», comencé, proyectando mi voz en la grabadora del contestador. «Como no contestaste el teléfono de casa, te llamo al móvil. Quería advertirte que no te alarmes cuando escuches mis llaves en la puerta en unos minutos. En medio del caos de un vuelo retrasado por una ventisca y horarios de llegada inciertos, dejé un mensaje para Marta. Había sido una noche caótica, y describí los desafíos que enfrentamos. Nuestro vuelo había sido desviado a Chicago, pero finalmente estábamos de regreso a casa. No podían precisar nuestra hora exacta de aterrizaje, pero estimé que estaría en casa en aproximadamente 30 minutos. Luego me despedí y colgué, sabiendo que Marta recibiría una notificación de un nuevo mensaje de voz. La curiosidad y la ansiedad sin duda la consumirían hasta altas horas de la noche. Dejar un mensaje a esa hora era inusual, añadiendo intriga. Imaginé que alcanzaría su teléfono, revisando ansiosamente su buzón de voz, esperando claridad en medio del caos. Silenciosamente, recé para que Marta estuviera lo suficientemente intoxicada como para no notar que no podía usar mi celular durante el vuelo. El pánico debía estar creciendo dentro de ella. Se dio cuenta de que podría quedar atrapada en su propia red de engaños. En un arranque de furia, probablemente estaba contemplando cómo adelantarse a mí y apresurarse a casa, vistiéndose apresuradamente y respondiendo preguntas de su hermana y su amante. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos, y respondí rápidamente,
dándome cuenta de que podría estar tratando de calcular mi hora de llegada. Comencé la conversación con un tono cansado, disculpándome por posiblemente despertarla. Ella respondió asegurándome que estaba bien y me informó que estaba de camino a casa, esperando llegar en aproximadamente 1 hora, más o menos unos minutos. Marta reconoció mi respuesta con un simple «está bien» y terminó la llamada rápidamente. Pronto vi su coche saliendo por las puertas de la finca y acelerando por la carretera. Mi corazón dio un salto mientras observaba su conducción imprudente, casi desviándose hacia una zanja, y quedó evidente que estaba mucho más intoxicada de lo que inicialmente pensé. Aunque sentía enojo y frustración, me di cuenta de que sus acciones representaban una amenaza no solo para ella misma, sino también para personas inocentes en la carretera. A pesar de mi resentimiento persistente, no podía soportar la idea de que su vida estuviera en peligro como la madre de mis hijos. Determinada a asegurar su seguridad, decidí seguirla, lista para intervenir si fuera necesario. Pensando rápidamente, marqué los servicios especiales e informé a la operadora que quería reportar a una conductora ebria. Describí el comportamiento errático del coche, cómo casi había colisionado conmigo y su desvío imprudente. También proporcioné detalles sobre el coche, mencionando que se había incorporado al lado sur de la carretera en el lago Mills y que era un Ford Taurus azul oscuro. Había memorizado los últimos 4 dígitos de la matrícula y enfaticé la urgencia de detener el coche antes de que su conductora causara daño. La operadora me agradeció por mi reporte y me aseguró que un coche patrulla estaba en camino para detener a la conductora intoxicada. Manteniendo una distancia segura, continué siguiendo a Marta, navegando el tráfico con cuidado. 2 salidas después, noté un coche patrulla acercándose a su ubicación desde la distancia. Podía ver un coche patrulla estacionado en el puente frente a la carretera. Cuando el coche de Marta apareció a la vista, el coche patrulla aceleró rápidamente, encendiendo sus luces para indicarle que se detuviera. Pasé junto a ellos, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. 45 minutos después, llegué de vuelta a casa, con el peso de los eventos de la noche pesando sobre mis hombros. Parecía casi irónico, pero innegablemente trágico. En una sola noche, la vida de alguien a quien amaba profundamente podría haber sido reducida a una serie de consecuencias desafortunadas. Una sombría realización se asentó dentro de mí, haciéndome considerar que las acciones de Marta podrían haber resultado en un accidente automovilístico fatal y el consiguiente dolor y sufrimiento para mis hijos. Hice una pausa para reflexionar, permitiendo que mis miedos surgieran, reconociendo la fragilidad y preciosidad de la vida. Mi amor por Marta ya no era un factor central en la decisión que había tomado. No era que hubiera dejado de amarla, pero ya no podía imaginar un futuro compartido juntas. Tomé medidas drásticas, apagando el teléfono de casa y silenciando mi celular. Necesitaba algo de privacidad para ordenar mis pensamientos. Mientras reflexionaba sobre las horas pasadas, buscando una explicación para el engaño de Marta, me di cuenta de que la explicación más directa había estado frente a mí todo el tiempo. Decepcionada conmigo misma, abrí una botella de vino y contemplé el camino a seguir. Durante muchos años, creí que mi amor por Marta maduraría como un buen vino y eventualmente alcanzaría su cenit. Ahora, enfrentada a la realidad de nuestra relación tensa, enfrenté la difícil pregunta de qué hacer a continuación. Mientras continuaba bebiendo vino y la noche se desarrollaba, busqué claridad y dirección en medio del torbellino de emociones que me envolvía. El amor que una vez nos unió ahora se sentía como si se hubiera convertido en vinagre amargo, dejándome en un dolor agonizante. La profundidad de su traición me golpeó hasta lo más profundo, pero el dolor no era únicamente por la traición en sí. Era la realización de que nuestro amor se había marchitado. Este amor me había definido durante los últimos 24 años, de los cuales 24 fueron como esposa y esposo. Sin ella, me sentía perdida, como un alma a la deriva, desprovista de propósito e identidad propia. ¿Podría seguir adelante sin este amor? El dolor se intensificó, haciéndome contemplar poner fin al sufrimiento, tal vez encontrando consuelo en las profundidades bajo un puente. Nunca había imaginado vivir sin Marta. Comenzar de nuevo se sentía como un desafío insuperable,
lleno de incertidumbre. ¿Cómo planeas tu vida cuando una persona que ha sido tu todo, de repente se va? Estaba perdida, insegura de por dónde empezar. Tomar decisiones sin consultar a Marta parecía inconcebible. La familia siempre había sido el punto focal de mi vida. Sopesaba cuidadosamente cada elección, considerando el bienestar y la felicidad de mi esposa e hijos. Incluso nuestra vida social giraba alrededor de las necesidades de nuestra familia, y raramente interactuaba con colegas y otros. Aunque asistía a eventos laborales obligatorios, como la fiesta navideña anual, mi prioridad siempre había sido regresar a casa rápidamente. Las veces que me aventuraba más allá de estas obligaciones eran pocas. Durante la última década, ocasionalmente recordaba los tiempos en que socializábamos con colegas, pero ahora, con los niños fuera, éramos solo Marta y yo. Y ahora me encontraba sola, envuelta en mi tristeza. No tenía a nadie a quien amar, nadie en quien apoyarme. Por primera vez en mi vida, la soledad se convirtió en mi compañera no deseada. ¿Por qué eligió este camino? ¿Por qué recurrir al engaño cuando un divorcio directo habría sido más doloroso, pero quizás más considerado con los años y momentos felices que compartimos? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Acaso simplemente soportó nuestra relación hasta que nuestros hijos crecieron y se fueron? ¿Cuándo disminuyeron su cuidado y atención? Mientras nuestros hijos emprendían sus propios caminos, lo vi como una oportunidad para invertir más en Marta y en nuestra relación. No me di cuenta de que ella lo veía como el fin de nuestro camino compartido. Observé cómo un extraño se convirtió en una presencia constante, sugiriendo que estaban cómodos el uno con el otro, o quizás cuán fácilmente el engaño se había infiltrado en nuestras vidas. Marta y su amante me dejaron aislada y sin amor, dejando claro que ya no éramos una pareja. En medio de la desesperación, mi dolor se convirtió en una conexión con la vida. Sirvió como un recordatorio doloroso de lo que había perdido, de los mejores momentos que compartimos y, lo más importante, de la presencia de nuestros hijos. En ese momento oscuro, mis hijos se convirtieron en mis salvadores, arrojando un destello de esperanza sobre mí. Mi autoestima había caído tanto que carecía de la fuerza para sacarme del abismo de la desesperación. Mis hijos vinieron a mi rescate. Solo pensar en ellos proporcionaba una chispa débil de autopreservación. Pronto, Rodrigo y Amelia seguirían sus propios caminos independientes y comenzarían sus propias familias. Para protegerme de la inminente ola de dolor, me di cuenta de que necesitaba distanciarme de todo esto. No fue una tarea fácil, pero estaba llena de dolor. Entendí que siempre llevaría el recuerdo de Marta, de cómo la amé, pero también la recordaría con otro hombre. Necesitaba salir de esta situación. A lo largo de mi vida, siempre había estado contenta con expectativas simples. Aunque mis padres no eran ricos, tuve la fortuna de crecer en una familia donde prevalecía el cariño profundo. Las posesiones materiales que ahora me rodeaban parecían insignificantes en comparación. Mientras contemplaba todo lo que poseía, me di cuenta de que la ropa, un coche y una laptop eran los únicos ítems que valía la pena llevarme. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía mi camino para salir de este predicamento. Tomé la decisión de empacar mis pertenencias y desaparecer sin dejar rastro. Ya no deseaba mirar a la mujer que una vez había sido el centro de mi universo. Solo verla sería un recordatorio doloroso de mi pérdida y del constante dolor dentro de mí. Con renovada determinación, me levanté de mi asiento, lista para actuar con decisión. Rápidamente, empaqué varias maletas, y me tomó solo 30 minutos hacerlo. Pronto estaba cargando mis cosas en el coche. Eran casi las 6 de la mañana cuando terminé de empacar. Exhausta, pero resuelta, decidí tomar una breve siesta, confiada de que Marta aún estaría en desintoxicación hasta tarde en la mañana. Cuando cerré los ojos, pensamientos sobre comenzar de nuevo llenaron mi mente. La alarma de mi teléfono me despertó a las 9 de la mañana. Sin demora, programé una reunión urgente con una abogada. Después de eso, me dirigí a la ducha para lavar simbólicamente los restos del pasado. Con el corazón apesadumbrado, me quité el anillo de bodas y lo coloqué solemnemente en la mesa, junto al teléfono. Este acto final marcó el comienzo de mi viaje
hacia un nuevo capítulo en mi vida, uno donde buscaba liberación personal y felicidad. Había tomado la dolorosa decisión de expresar mi decepción en una carta dirigida a Marta. Aunque nuestra conversación había alcanzado un punto donde parecía inútil, sentí la necesidad de expresar mis emociones. Marta, me entristece reconocer que ahora te veo siguiendo el camino de promiscuidad imprudente y soledad que a menudo acompaña a tu hermana. Tal vez sea un rasgo heredado, un triste legado. Para cuando leas esto, me habré retirado completamente de tu vida, asegurándome de que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo. La magnitud de tu traición me ha dejado tambaleándome en un dolor que ni siquiera podía imaginar. La intensidad de mi dolor es inmensurable. Sin embargo, estoy agradecida por los 24 años de felicidad que una vez compartimos y por los 2 hijos maravillosos que me diste. Intentando ser justa y honesta, seré breve en esta despedida. Que regreses rápidamente a los brazos de tu amado, dejando atrás nuestra familia rota. Anhelo una justicia que no pudiste proporcionarme. ¿Tus escapadas disolutas te trajeron alguna satisfacción o venganza por tus acciones? El hombre con el que estabas, a juzgar por la grandeza de la mansión, era bastante rico. Ya no tengo el deseo de verte ni hablar contigo. No tenemos nada más que discutir. Nuestras abogadas manejarán todos los procedimientos necesarios y pido que firmes prontamente los papeles del divorcio. La razón de nuestra separación no tiene importancia. A las 10 de la mañana, estaba en el banco. Abordé responsablemente nuestra deuda conjunta de tarjetas de crédito y cerré rápidamente las cuentas. Tomando acción inmediata, visité el banco para obtener un recibo en efectivo de todos nuestros ahorros y valores. Además, me aseguré de que hubiera suficientes fondos en la cuenta corriente para cubrir la hipoteca y las facturas de servicios públicos durante los próximos 2 meses. Dando un paso más hacia la independencia, eliminé mi nombre de la cuenta conjunta. Al salir del banco, tenía un cheque sustancial que ascendía a aproximadamente $250,000 estadounidenses. Antes del mediodía, llegué al trabajo, sorprendiendo a mi jefa, quien esperaba que estuviera en Minnesota. Cuando compartí la noticia de mi renuncia inmediata y reubicación, su sorpresa creció. Nuestra relación tenía un significado único que trascendía la dinámica típica de empleadora-empleada. Mi jefa había mantenido su posición actual porque yo rechacé un ascenso, e inicialmente no estaba complacida y se sentía en deuda conmigo. Pero hace 2 años, durante su divorcio, le expliqué que mi decisión de rechazar el ascenso se debía a su situación. Desde entonces, nuestra relación había evolucionado de un arreglo tradicional de jefa empleada a una de asociación equitativa. Ella comenzó diciendo que entendía mi deseo de renunciar y estaba dispuesta a aceptarlo. En lugar de pasar por el Departamento de Recursos Humanos y escribir un cheque por mi plan de retiro, tenía una propuesta alternativa. Me ofreció una oportunidad en su división óptica recién establecida en Tucson. Aunque el salario sería menor que mi posición actual, aparentemente había opciones de vivienda asequibles que me permitirían asegurar una vivienda decente a un precio atractivo. Sellamos nuestro acuerdo con un apretón de manos, y ella accedió a difundir la noticia de que había elegido dejar mi trabajo voluntariamente. El siguiente paso fue reunirme con mi abogada y explicarle mi decisión de separarme de Marta. Le instruí que le entregara los papeles del divorcio y le otorgara el poder para vender la casa, que representaba el 50% de nuestros activos totales. Aunque mi abogada, que también era una amiga cercana de la familia, intentó persuadirme para considerar escenarios alternativos, pronto se dio cuenta de los cambios significativos que me esperaban. Para la medianoche estaría en otra ciudad, en otro estado, y sin esposa. Por la tarde, cuando un profundo cansancio me venció, busqué un lugar para descansar, y encontré un motel bastante anticuado alrededor de las 8 de la noche. Usando un teléfono desechable que había adquirido para este propósito, marqué el número de Rodrigo y le expliqué que era mi nuevo número de teléfono. Rodrigo preguntó si había tenido noticias de mamá, y revelé que descubrí el día anterior que había sido infiel. Expresó su decepción y preocupación, preguntando qué planeaba hacer al respecto. Compartí que había manejado todo. Había empacado mis cosas, liquidado mis cuentas bancarias,
renunciado a mi trabajo y me dirigía al sur, terminando mi relación con ella. También mencioné que recibiría los papeles del divorcio para el fin de semana. Rodrigo preguntó si Amelia lo sabía, y le informé que aún no. Le aseguré que lo mantendría informado y prometí llamar regularmente. Intercambiamos expresiones de amor y cuidado, y le aseguré que lo amaba y que me cuidaría. Después de concluir la conversación, contacté a Amelia. La conversación estuvo llena de profunda tristeza. Mis hijos, con el corazón apesadumbrado, aprendieron la verdad sobre las acciones de su madre y cómo afectaron a nuestra familia. Presenciando la influencia destructiva de su tía Victoria en su familia, mis hijos, como yo, trataron de comprender cómo su madre pudo infligirnos el mismo dolor. Estaba segura de que Victoria había influido en su hermana para actuar de esta manera. Amelia, siempre sincera, rompió el silencio preguntando cuánto tiempo había estado ocurriendo y cuánto tiempo dejamos de ser suficientes para ella. La consolé, explicándole que la duración y las razones ya no importaban. Lo que importaba era que la había amado profundamente, confiado en ella con todo mi corazón, y ella traicionó esa confianza. Le aseguré a Amelia que no se preocupara y dije que estaría bien. Mencioné que estaba increíblemente triste en ese momento, pero creía que sanaría con el tiempo, especialmente si podía mantener cierta distancia de su mamá. También le aseguré que compartiría mi nueva dirección y que podría venir conmigo una vez que terminara su año escolar. Mientras hacía esta promesa, las lágrimas brotaron de mis ojos y quería que Amelia supiera que siempre habría un lugar para ella a mi lado en Tucson. La división óptica era relativamente pequeña, con solo 30 empleados. La gerente distrital, que se parecía más a su padre que a una jefa estricta, fomentaba un sentido de camaradería y comodidad dentro del equipo. Inmediatamente me sentí como una invitada bienvenida, lo que proporcionó algo de consuelo durante un tiempo difícil. Un mes después, elegí una hermosa casa en un condominio. Durante este periodo, no mantuve contacto con Marta, dependiendo únicamente de las actualizaciones de mi abogada y mis hijos. Avanzar no estuvo exento de desafíos. Una situación resultó particularmente exigente. Mi abogada me informó que Marta estaba lista para impugnar el divorcio, expresando su falta de voluntad para proceder con él y su disposición a luchar hasta el final, incluso si significaba la ruina financiera para ambas. En respuesta, instruí calmadamente a mi abogada que no continuara con el curso del divorcio. Dije que ya no me importaba y que quería darle la oportunidad de reconstruir su vida después de los 24 años de felicidad que una vez compartimos juntas. Instruí a mi abogada que le dijera que no tenía deseo de continuar la relación y que le deseaba una buena vida. Agregué un mensaje más colorido para decirle que se fuera al infierno y pregunté a mi abogada si podía entregar ese mensaje. Mi abogada, reconociendo nuestra cercana conexión, respondió que podía hacerlo con placer, pero advirtió que habría una tarifa adicional de $150 estadounidenses por esto. Las conversaciones con los niños fueron más desafiantes. Uno por uno, tuve que convencerlos de que no había vuelta atrás en esta decisión. El primer obstáculo surgió cuando Amelia me dijo que mamá se había vuelto loca cuando mencionó que planeaba vivir conmigo ese verano. Prometí a Amelia que haría lo mejor para visitarla a ella y a sus abuelos. Sin embargo, su reacción fue tan preocupante que encontré necesario alejarme de mi teléfono por unos días. El comportamiento de Marta empeoró cuando Rodrigo decidió dividir su verano entre ambas. En cuanto a Marta, me abstuve conscientemente de preguntar por ella, enfocándome en seguir adelante con mi vida. No fue fácil porque restos de mis sentimientos por ella aún persistían, una mezcla de emociones ligadas a nuestro pasado, compartido antes de la traición. Sin embargo, con la ayuda de mis hijos, gradualmente aprendí más sobre el estado mental de Marta. Para mi sorpresa, resultó que estaba pasando por una profunda depresión, reflejando el impacto emocional que yo había experimentado una vez. Es simplemente increíble, especialmente considerando lo que le pasó a su hermana. El concepto es bastante simple. Cuando engañas, hieres a las personas que deberías amar,
lo que lleva a la destrucción de tu matrimonio. Después, continúas viviendo tu vida. Entonces, ¿cómo podía Marta estar deprimida cuando hice todo lo posible para permitirle seguir adelante sin mi presencia? Su reticencia al divorcio parecía una huida de la realidad, una manera de evitar enfrentar el hecho de que sus acciones causaron que nuestra familia se derrumbara. Es absurdo, ¿no es así? Por unas horas estuve en negación yo misma, pero ella había estado viviendo en negación durante los últimos 2 años. Aunque sabía que nuestros hijos estaban en contacto regular conmigo, usó a nuestros hijos como una forma de expresar remordimiento por sus acciones. A través de ellos, intentó convencerme de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para probar su amor por mí. Aunque entendía que nuestros hijos albergaban esperanzas de reconciliación entre nosotras, simplemente no podía aceptar hablar con Marta. La distancia geográfica entre nosotras también era un problema para ellos, ya que tenían que elegir entre su madre y yo. Marta fue implacable en su búsqueda de mi paradero a través de nuestros hijos. Todo lo que sabía era que vivía en uno de los estados del sur. Habían pasado casi 3 años desde que la dejé, y finalmente logró descubrir mi ubicación. Un día fatídico, al salir del trabajo, la vi merodeando cerca de la oficina. No podía entender cómo descubrió la ciudad donde ahora residía, ya que había intentado mantener esa información estrictamente confidencial. Basándome en lo que mis hijos compartieron conmigo, Marta estaba convencida de que un encuentro cara a cara sería suficiente para cambiar mi opinión. Pero yo estaba determinada a cambiar su percepción errónea. Rápida y discretamente, me escabullí por una puerta lateral, con el corazón acelerado, y llamé a Luisa para informarle sobre la situación. Sabiendo mi plan, me coloqué deliberadamente a la vista de Marta, atrayéndola para que me siguiera. Cuando estacioné en el estacionamiento, Marta me alcanzó. Para confundirla, conduje por la ciudad por un rato. Me detuve en el supermercado y luego regresé a casa. Al llegar a la casa, estacioné, y Luisa, una hermosa latina de 30 años, abrió la puerta. Un momento después, sonó el timbre, y Luisa, cargando a una bebé de 1 año en sus brazos, se apresuró a abrir. Desde mi lugar en la cocina, observé la sorpresa de Marta al ver a Luisa. Luisa la saludó con un distintivo acento español y preguntó cómo podía ayudarla. Marta expresó su deseo de hablar conmigo. En ese momento, Luisa me llamó desde la puerta y tomé a la bebé en mis brazos. Luisa me dijo que cuidara de nuestra hija mientras terminaba de preparar la cena. Me volví hacia Marta y comencé con una mezcla de sorpresa e ironía en mi voz. Bueno. Encontré su mirada, reconociendo la situación. Pregunté con un tono resuelto pero atento qué quería después de casi 3 años separadas. Ella respondió en un susurro apenas audible, confesando que necesitaba disculparse y expresar cuánto lo sentía por el dolor que me había causado. Reconoció que no era mi culpa, sino su propia insensatez. Marta expresó su amor por mí entonces y ahora, describiéndome como la mejor esposa y madre que una mujer podría desear, mientras admitía su propia imprudencia y remordimiento genuino por el sufrimiento que había causado. Encontré sus sinceras disculpas conmovedoras, pero sabía que era esencial terminar con esta farsa rápidamente. Respondí que estaba bien, fingiendo felicidad. Como dicen, todo esto está en el pasado. No he pensado en estos recuerdos durante tanto tiempo que puedo decir sinceramente que te perdono. Mientras miraba a Tamarita, que irradiaba alegría en mis brazos, continué diciendo que, en conclusión, sinceramente deseaba que tuviera una vida alegre, llena de amor, como la mía. Mi voz llevaba sentimientos genuinos. Las lágrimas corrían por el rostro de Marta, y murmuró algo ininteligible. Se acercó vacilante, me abrazó y salió apresuradamente de la casa. Cerré la puerta detrás de ella. Luisa, notando mi estado frágil, salió de la cocina, sintiendo alivio y tristeza. Gentilmente tomó a Tamarita de mis brazos, sintiendo mi necesidad de consuelo. Me apoyé contra la puerta cerrada, cediendo a las lágrimas. Conmovida por la escena, Luisa me abrazó con fuerza y plantó un suave beso en mi frente. Con una mirada determinada, alcanzó el teléfono y dijo que necesitaba avisarle a Horacio
que pronto regresaría a casa con nuestra hija. Su voz exudaba calidez y confianza. Susurré un gracias, Luisa, sinceramente agradecida por su presencia y apoyo inquebrantable. Le instruí que se asegurara de decirle a Horacio que la estaría esperando en la barbacoa el sábado. Su voz rebosaba entusiasmo. Absolutamente, jefa. Nos vemos en la oficina mañana. La semana siguiente, mi abogada recibió los papeles del divorcio debidamente firmados por Marta. A medida que avanzaba, me di cuenta de que sanar toma tiempo y necesitaba encontrar mi propio ritmo. Formé conexiones con varias amigas, entablando una relación cercana con solo una, sin compromisos serios. Parecía que finalmente estaba superando el dolor que me habían infligido. Me volví menos temerosa de las mujeres, desechando mi nerviosismo y timidez. Reconociendo este crecimiento personal, comencé a pensar que podría ser hora de darle a Luisa la libertad de presentarme a una mujer amable y adecuada, confiando en su juicio. Contemplé la oportunidad de conocer a alguien que pudiera devolver la felicidad genuina a mi vida. Ahora estoy reconsiderando mi decisión después de este encuentro inesperado. Han surgido dudas, no sobre dejar a Marta, ya que esa decisión permanece firme, sino sobre mi suposición previa de que no teníamos nada en común. Siempre creí que no teníamos nada de qué hablar, asumiendo que ella entendía mi postura sobre la infidelidad y cómo reaccionaría en tal situación. Sin embargo, escuchando fragmentos de la historia de Marta durante nuestra conversación reciente, comencé a cuestionar si debería haber evadido esta confrontación a pesar de mi aversión por ella. Una cosa es innegable: alejarme de su vida fue la mejor decisión para mí. Me permitió encontrar paz y recuperarme lejos del ambiente tóxico que nos envolvió. Amé a Marta tanto que si la hubiera encontrado en ese momento, podría haber sucumbido a su remordimiento y aceptado su disculpa. Esto podría haber llevado a más sufrimiento y un eventual divorcio. Pero ahora, 3 años desde su traición y nuestra separación, la disculpa de Marta repentinamente me dio un sentido de cierre. Me liberó del dolor que había estado cargando y ofreció un destello de esperanza para el amor una vez más. Con el tiempo, podría incluso contemplar revelar que en realidad no tengo una segunda hija, aunque no estoy segura de si decidiré hacerlo. Ya no le debo nada, y la elección de divulgarlo o guardarlo para mí es mía. Finalmente, me liberé de las obligaciones hacia ella, permitiéndome avanzar y embarcarme en un nuevo capítulo de mi vida. Pero no por mucho tiempo. Ayer estuve junto a la tumba de Marta con mis hijos y numerosos familiares, incluyendo a Victoria. Lloré amargamente, como todos los presentes, pero no vi una sola lágrima en el rostro de Victoria. Marta, en un estado de completa desesperación y embriaguez, estuvo involucrada en un accidente fatal. Su vida no pudo ser salvada. Contemplé durante mucho tiempo por qué Victoria había animado a su hermana a tener una relación cercana con su amante, y llegué a una sola explicación. Era una forma de venganza por haber revelado Marta y yo su traición, lo que llevó al fin de su matrimonio con Miguel. Tal vez ahora Victoria siente algo de alivio mientras su hermana yace en un ataúd. Y sé una cosa: nunca amaré a ninguna mujer como amé a Marta.